los que hacen que las cosas ocurran, los que ven cómo ocurren las cosas y los que se preguntan qué ocurre. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. La Coordinación de Educación Inclusiva de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana se congratula en tenerlos en este conversatorio Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a 16 años de su promulgación, logros y retos por alcanzar, el cual se realiza en el marco de conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En este momento presento a los participantes que nos honran en este conversatorio. Maestra Karina Martínez Vera, directora del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral, IMIDE. Maestra Mitzi Belay, responsable del programa de inclusión educativa de menores y jóvenes con discapacidad del Departamento Gestión e Inclusión Social del CRISTE. Maestro Pedro Jerez Velasco, director del Centro de Atención Múltiple, profesora Hilda Edith Pérez del Valle. Maestra Vianey Illesca de Felipe, coordinadora del Programa Universitario de Educación Inclusiva de la Universidad Veracruzana. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy y comento la dinámica de las actividades. Se van a realizar algunas preguntas para que ustedes puedan compartirnos sus experiencias a partir de la implementación precisamente de esta convención dentro de su área de expertise. Entonces me gustaría hacer la primera pregunta, que es: ¿qué ha significado para cada uno de ustedes y para la sociedad en general la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas? ¿Quién gusta contestar? Buenas tardes, espero no toser durante mi participación. Estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación. Me gusta mucho estos espacios porque tenemos la posibilidad de pensar juntos este tema, que para muchos es un tema y para muchos otros es una realidad social que hay que abordar. Y también porque tenemos la posibilidad de compartir y coincidir con personas con las que podemos generar alianzas y trabajar en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, celebro mucho este conversatorio y le agradezco a la maestra Maru la invitación. Bueno, en relación al cuestionamiento, ¿qué significa para mí la convención? Yo creo que es un reconocimiento internacional sobre un colectivo invisibilizado al que se le vulneran sus derechos humanos. Y en ese sentido, para mí, como coordinadora del Programa Universitario de Educación Inclusiva en la región Jalapa, es también un recordatorio de un sueño colectivo que se pensó desde las personas con discapacidad. Me plantea retos, me plantea desafíos en el día a día, en mi práctica laboral. Me hace pensar en esta larga lucha de discriminación por la que han pasado las personas con discapacidad, haciendo un recorrido desde un modelo de prescindencia, un modelo médico rehabilitatorio, hasta llegar el día de hoy a un modelo social, y que lamentablemente todavía encontramos pues muchos prejuicios y muchas ideas en relación a cómo nos relacionamos y cómo miramos a las personas con discapacidad. Todavía el día de hoy tenemos o reconocemos que hay personas, ¿no?, que miramos a las personas con discapacidad desde la enfermedad, desde la lástima, desde la exclusión, y eso genera prácticas discriminatorias, prácticas de rechazo y vulneran derechos humanos.
Entonces la convención es una, pues como guía de todo lo que hay que hacer para poder garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, poniendo el foco en las personas con discapacidad, porque reconocemos que durante muchos años han sido invisibilizadas y entonces es momento de visibilizar todas las barreras que hay y que necesitamos cada uno desde nuestros espacios comprometernos para poder trabajar e impulsar una cultura en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Les dejo aquí para darle espacio a mis compañeras y compañeros, si no, me voy a agarrar toda la hora. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Bueno, yo les voy a platicar qué significa desde el ámbito educativo que yo atiendo. Soy director de un centro de atención múltiple denominado CAM. Los CAM son escuelas de educación especial. Son centros escolares donde asisten niños, niñas y jóvenes con alguna condición de discapacidad. Y se atienden regularmente diferentes niveles educativos, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y formación para el trabajo. O sea, todo un trayecto de vida. Los niños que llegan y que permanecen con nosotros generalmente terminan en un proceso de inclusión laboral, insertos en una vida regular, ¿no? Con todos los apoyos. La verdad es que es un trabajo bastante arduo. ¿Y qué significa entonces la promulgación de la Convención en el 2006, que precisamente fue el 13 de diciembre, y que México la ratifica en el 2008? ¿No? Entonces, México adquiere, al igual que todos los países que fueron parte de esta ratificación de la Convención, se sujetaron a estos derechos. Había que cristalizar y materializar el derecho real de todas las personas con discapacidad. No es algo que estuviera fuera o es algo que no se reconociera. Simplemente la persona en una condición de discapacidad siempre se había visto como alguien diferente o que no tenía los mismos derechos, ¿no? Alguien que necesitaba este asistencialismo de yo te cuido, porque bueno, hubo muchos modelos, ¿no? Que ese es un tema bastante largo, que se puede retomar en otro momento, pero bueno, hubo muchos modelos de atención de la discapacidad, y uno de ellos era como el asistencialismo, yo te hago todo, ¿no? No tienes capacidad jurídica, no tienes identidad, ¿no? Entonces, en esta parte la Convención reconoce estos derechos. Una parte importantísima que les quiero platicar en función de esto es que la Convención habla mucho del enfoque o del modelo social de la discapacidad. ¿Qué significa esto? Bien, lo voy a poner muy sencillo. Todos los seres humanos somos diferentes, ¿no? Y eso es algo que nosotros sabemos. Todos somos diversos, algunos son más altos, otros más chaparritos, ¿no? El color de piel puede cambiar, el tipo de cabello, el tipo de ojos. Bueno, en esa diversidad, la persona con discapacidad es parte de esa diversidad. Y entonces dejamos de ver a la persona como una disminución de la discapacidad, sino como una persona con una condición de vida. Y entonces encontramos que tenemos personas con una condición visual, ¿no? Con una condición motriz, con una condición intelectual, con una característica que los hace diferentes, al igual que todos. En este enfoque modelo social de la discapacidad, la persona, al tratar de interactuar con sus contextos, ¿no? Que sería aquí el contexto educativo, laboral, social, familiar, ¿no? Se encuentra con limitaciones, porque a lo mejor no puede interactuar porque requiere de algo que le llamamos ajustes. Bueno, en ese sentido, ¿no? Cuando se generan este choque entre la característica particular y el contexto, decimos que se enfrentan barreras, ¿sale? Y entonces se genera una disminución de su capacidad. Vean ustedes, el enfoque social establecido en la Convención implica que la persona tiene una condición y cuando se enfrenta con el contexto, se enfrenta a limitaciones que le generan barreras y por lo tanto disminuyen su capacidad. Y entonces decimos que la persona tiene una discapacidad. Si nosotros eliminamos esas barreras y hacemos todos los ajustes, entonces eliminamos las limitaciones y la persona es una persona con todas las capacidades, ¿sale? Pero que requiere ajustes o implementar acciones específicas para hacer valer este ejercicio pleno de todos sus derechos. Entonces, en pocos rasgos, en el ámbito educativo que yo manejo, pues trabajamos mucho este tema, la eliminación de barreras que limitan la participación plena de las personas con discapacidad. Gracias.
Muy buenas tardes, me encanta estar con ustedes porque decía la maestra al principio, hay 3 tipos de personas y yo creo que aquí estamos a los que nos gusta hacer. Quizá los soñadores que pensamos que el mundo se puede transformar en un mejor lugar para todas y para todos. Yo así me considero, una mujer tremendamente soñadora. Y la verdad es que me encanta compartir con ustedes este espacio de reflexión, porque si alguien va a hacer un cambio en el mundo, somos cada uno de nosotros. Nadie más. En cada una, en cada uno, en cada une de los que estamos aquí, hay una gran posibilidad de cambio. Ahora, ¿qué representa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Para mí es como esta moneda que lanzamos al aire y que tiene 2 caras. Ya saben, Sol y Águila. Bueno, pues esta es la moneda de los retos y las oportunidades. Es una moneda que lanzó al aire Rincón Gallardo, una persona visionaria en condición de discapacidad. ¿Desde dónde surge esta propuesta? Desde un mexicano en condición de discapacidad. Eso nos muestra el gran valor y la gran capacidad que tienen las personas en condición de discapacidad. Esta convención, que es el primer instrumento internacional y con carácter vinculante en este tema, fue propuesto por México, por un mexicano. México lo firma y lo ratifica, y esto lo compromete a dar cumplimiento de manera cabal a todo lo ahí establecido. Eso es una gran oportunidad. Es un gran reto, bueno, y esto lo podemos observar por lo poco que hemos ido avanzando en este tema. ¿No es así que México tiene hoy día más recomendaciones que artículos en la Convención? Y esto es un tema alarmante, porque estamos hablando de vulneración de derechos humanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un gusto, es un placer estar aquí con todos ustedes. Es un honor haber sido invitada a esta mesa de diálogo. Yo quiero hablar un poco a partir desde la visión de una persona que vive en condición de discapacidad y que efectivamente a lo largo de la historia se ha manejado, se han empleado distintos términos y se ha visto la discapacidad desde diferentes enfoques, pero sí quiero ser muy puntual en que ahorita, en este año 2022 que estamos viviendo, donde hemos salido adelante después de una situación pandémica, donde hemos tratado de volver a poner en forma y en papel y en presente la condición de discapacidad de las personas, estamos muy actualizados. Yo digo que en los 90, cuando más o menos se hablaba de este término de discapacidad, cuando hubo gobiernos, cuando hubo instituciones, cuando hubo movimientos sociales que hacían llamar la atención hacia el común de las personas con discapacidad, no había tanta tecnología. Ahorita hay demasiada tecnología que puede incluso saturar y sobrepasar a las propias personas con discapacidad y de alguna manera mantenerlas no aisladas, sino otra vez requerir de un apoyo de alguien, en mi caso de alguien visual, que pueda apoyarme en algunas cuestiones tecnológicas para acceder a información. Eso es por un lado. Y por último, tomando en cuenta que en este año, hablando del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el lema de ahora es que el mundo sea lo más accesible posible, que el mundo sea con la mayor equiparación de oportunidades. Y creo que este es un reto que vamos caminando hasta el 2030, está por ahí la Agenda 2030, que nos habla de nada de nosotros sin nosotros. Y este es un lema muy importante. Así es que para tomar en cuenta todas las leyes, artículos y promulgaciones, letras
que hay en una convención, tenemos que salir las personas con discapacidad a la calle y a la sociedad en general a que esto sea visible. Agradezco mucho sus comentarios y tomando en consideración la importancia que tiene esta convención, me gustaría que nos comentaran acerca de, bueno, considerando que los ajustes razonables son medidas que no implican una carga desproporcionada, pero que debe de garantizar la participación plena de la persona con discapacidad, ¿qué tipo de ajustes han logrado llevar a cabo desde su ámbito de acción? Bueno, pues también gracias por la pregunta. Retomando lo que decía la maestra Karina, ¿no? En relación a los sueños, y a mí me gusta mucho, o creo mucho y confío mucho en que todas las personas tenemos esta capacidad de soñar. Y entonces que hay que luchar día a día porque esta capacidad de soñar no se pierda. Y me da mucho gusto que actualmente en la Universidad Veracruzana pues haya un compromiso político, ético, normativo, porque hay todo un marco normativo internacional, nacional, estatal y actualmente universitario, y también que asuma esta responsabilidad social para poder transversalizar la inclusión de personas con discapacidad al interior de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay una red universitaria de educación inclusiva que actualmente está integrada por académicos, por investigadores que tienen experiencia en la atención y en el acompañamiento a personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial, motriz. Y junto con esta red pensamos en una estructura humana que es importante aterrizar y poder trabajar de manera colectiva en esto que también habíamos señalado en la pregunta anterior, en la eliminación de las barreras políticas, prácticas, culturales que encontramos al interior de la comunidad universitaria. Y una manera de poder eliminar estas barreras es a través de la generación de los ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes? Me gusta mucho ejemplificar el tema de los ajustes con una imagen en donde están tres animalitos. Un animalito es un oso panda, un oso hormiguero y un cuerpo espín, ¿no? El oso panda y el oso hormiguero tienen un globito en la cabeza y el cuerpo espín quiere lo mismo, el globito. Pero no, si le ponemos el globito en la cabeza, ¿qué pasaría? Se rompería, ¿verdad? Entonces, la idea de los ajustes es pensar de manera creativa en cómo hacemos para que el cuerpo espín tenga la misma oportunidad de tener el globito, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vemos imágenes donde se le pone un hilo con el globito, ¿no? Es decir, el ajuste es una adaptación para lograr que cualquier persona tenga el acceso a la educación, a la salud, al arte, al deporte, a la cultura, a cualquier espacio en el que nos movemos. Que esto sea posible para todos. Y decir todos, todas, somos todos, incluyendo a las personas con discapacidad. Entonces, en este sentido, hay adaptaciones que desde el colectivo del que yo formo parte, en la Universidad Veracruzana, se han generado, por ejemplo, en el examen de ingreso, durante la convocatoria de ingreso a la Universidad Veracruzana, desde allí se les pregunta a los aspirantes si viven con una condición de discapacidad. Y entonces se genera un cuestionario en relación a los apoyos que los aspirantes requieren para la presentación de su examen. Y entonces se generan adaptaciones tecnológicas, de información, para garantizar que todos los aspirantes con discapacidad visual, auditiva,
cognitiva, intelectual, psicosocial, motriz, puedan acceder al espacio y presentar su examen en igualdad de condiciones. Esto es un reto que lo hemos estado generando, haciendo en equipo, y ahora lo que sigue es que no se quede solo en el examen de ingreso, sino que estos ajustes se puedan hacer durante la trayectoria académica de los estudiantes. Por eso me da mucho gusto que la maestra Maru, que dirige y que coordina esta comisión en la Facultad de Derecho, pueda empezar a generar esta red de apoyo al interior de la facultad para poder generar estos ajustes que se requieran para los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, algo que hemos hecho es partir de las capacidades de las personas. Reconocemos fortalezas. Entonces, una persona le cuesta trabajo la lectura, ¿no? La comprensión de la lectura. Lo que hacemos es muy visual. A través de un pictograma compartimos la información. Algo que también me gustaría compartir es que estos ajustes no solo son para las personas con discapacidad. O sea, hay ajustes que se hacen y sería para cualquier persona, ¿no? O sea, el hecho de poder generar los ajustes es para garantizar que así como nosotros, o sea, para garantizar que cualquier persona tenga el mismo acceso a la información, al espacio, a todo lo que hay, a todos los servicios que ofrece la Universidad Veracruzana. Entonces, son muchos ejemplos que podríamos compartir, pero bueno, me gustaría dejar como claro que el ajuste implica no pensar en que vamos a regalar calificaciones o en que por el hecho de tener una discapacidad vamos a hacer excepciones. No, lo que queremos es que buscar la manera, de manera colectiva, para que el estudiante logre el acceso a lo que cualquier persona tenemos derecho y que logre participar, logre involucrarse y logre pues tener una trayectoria escolar exitosa. Gracias, Rosa. Bien, el concepto de ajustes razonables nace como una manera de compensar otro concepto que está acuñado en la Convención. La Convención es la primera que nos habla sobre un concepto que hemos escuchado que se llama diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? Esta conceptualización surge en Estados Unidos desde la visión arquitectónica. Es decir, se pretendía que todos los edificios o todas las construcciones tuvieran acceso para todas las personas. Y entonces se empezaba a visualizar que el edificio tuviera rampa, que tuviera elevador, que tuviera indicadores, señalizaciones. Era una visión de diseño universal arquitectónico. La Convención retoma esta conceptualización y dice, es cierto, para que todos y todas puedan participar en igualdad de oportunidades necesitamos que exista diseño universal en todos los espacios, no solo en el ámbito arquitectónico, ¿vale? Sino en las instituciones, la educación, la participación social, la participación política, la participación académica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El mundo no está listo para un diseño universal. Y un diseño universal generalmente requiere de la implementación de muchos recursos. ¿Cuál es la compensación o la forma en la que se compensa? El ajuste razonable. Y entonces dice la Convención que no proporcione o que no sea una carga desproporcionada, ¿no?, para el resto. Es decir, si por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que es muy común y que a todos nos puede pasar, porque hace rato se me olvidaba comentarles que una condición que nos limita puede ser permanente o puede ser temporal, y todos en algún momento pudiéramos pasar por ella, ¿sale? Y ahí les va el ejemplo. Imaginemos que como maestro en alguna institución, una institución que tiene 3 o 4 plantas, no existe un elevador, y yo tengo un accidente, ¿no?, y me fracturo una pierna. Me enyesan, me recomiendan usar muletas o silla de ruedas, ¿no?, y ya, durante 3 meses. En ese periodo yo tengo una condición que me limita, que es temporal, pero tengo que ir a mi trabajo. Y en mi trabajo no hay rampa y no hay elevador. Yo, que tengo una condición, me estoy enfrentando a una limitación que se convierte en una barrera. Hace rato les decía.
Para poder garantizar mi participación plena necesito un ajuste, porque no hay un diseño universal. La institución en donde yo estoy trabajando no tiene rampas ni elevadores. Como no los tiene, necesito un ajuste razonable que no sea una carga desproporcionada. Es decir, no me van a construir una rampa ni un elevador de un día para otro. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿O qué es lo que se podría hacer? Fácil. Que ese grupo que me toca atender en el tercer piso pueda tomar su clase en la primera planta. Y ese ajuste es un ajuste razonable que va a permitir accesibilidad para poder participar. Vean, ese tipo de ajustes los hacemos todos los días. En el ámbito educativo, nosotros como maestros hacemos ajustes para lograr que la participación. Hablando de estudiantes de educación primaria, ¿no?, que requieren a lo mejor un proceso de adquisición de lectura y escritura, utilizamos metodologías, estrategias o materiales que pueden compensar razonablemente, ¿no?, la necesidad de participar plenamente en las actividades de la escuela. Y entonces, cuando hablamos de ajustes razonables, pueden ser muchos y pueden ser muy variados. Yo les puse el ejemplo de la parte arquitectónica porque es lo que visualmente más vemos. ¿Qué es lo que pasa en el caso de personas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, que no es visible? ¿No? Y ustedes se dan cuenta, hay personas que viven con esta condición y que no es una condición visible porque caminan, hablan, participan, pero hay algo que necesitan específicamente y entonces requieren algún tipo de ajuste o apoyo. Entonces esa es la manera como podemos conceptualizar los ajustes. ¿Los podemos hacer en todos lados? Sí. ¿Lo necesitamos hacer en todos lados? Sí. ¿Es algo que se está trabajando? También es cierto. Y en todas las instituciones, y no solamente en las educativas, porque a lo mejor nos situamos en el ámbito de nuestra universidad, pero también por ejemplo, si yo tengo una condición y voy a hacer un trámite a una dependencia de gobierno y no hay una rampa, no puedo accesar. O si voy a poner una denuncia, una queja, y yo soy una persona sorda y no hay un intérprete de lengua de señas mexicana, ¿voy a tener acceso a la justicia? No, necesito un ajuste, necesito un apoyo. Y eso es algo que todavía estamos trabajando. Y es algo que todavía no se ve. Entonces, casos y cosas como estas suceden todos los días y las personas están enfrentando limitaciones todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me gustaría comentar que cuando hablamos de discapacidad, en realidad debemos hablar de diversidad. Y generalmente cuando se piensa en discapacidad, lo primero que se viene a nuestra mente es una silla de ruedas. Y cuando se piensa en accesibilidad, lo primero que se piensa es una rampa. Y esto es una partecita, así, pequeñita, de ese gran abanico. ¿Dónde dejamos a las personas ciegas? ¿A dónde dejamos a las personas sordas? ¿A dónde dejamos a las personas con discapacidad intelectual y demás? ¿A dónde están? ¿Qué podemos ajustar? Absolutamente todo. ¿En qué momento? En todo momento. ¿Para quién? Para todas, para todos y para todos. En mi experiencia, que es la pregunta específica que nos hicieron en nuestro ámbito de competencias, bueno, déjenme decirles que en INIDI nosotros conformamos el primer programa de formación profesional en fotografía digital para personas con síndrome de Down. Y a ese programa es al que voy a hacer referencia. ¿Cómo hicimos los ajustes? ¿A partir de qué lo hicimos? A partir de conocer a nuestros usuarios del servicio, a partir de conocer sus sueños y a partir de conocer cómo esos sueños se van a encajar en un contexto laboral. Porque el servicio que nosotros estamos ofreciendo, que es una formación profesional, concluye con una inclusión laboral, la cual da pie al ejercicio de otros de sus derechos humanos. Es decir, no van con nosotros en un sistema de guardería en donde van a pasar el tiempo, sino van con nosotros a desarrollar competencias para insertarse al ámbito laboral y ser igual de competitivos como el resto de la sociedad. Esto es un enfoque social de la discapacidad, esto es un enfoque de derechos humanos, no es un enfoque asistencialista ni médico rehabilitatorio. Es un enfoque en donde reconocemos la dignidad del ser humano y damos crédito a sus deseos, a sus gustos, a sus preferencias y en ese sentido trabajamos.
¿Qué ajustamos nosotros? Bueno, nosotros ajustamos desde el programa, déjenme decirles, porque si bien es cierto, nosotros partimos de una especificación de cómo ser para que nos los pudiera certificar, y ahí decía, bueno, como fotógrafos profesionales deben saber manejo de la cámara reflex y no sé qué, y moverle aquí, que los ángulos, y que la luz, y que la no sé qué. Toda esa parte nosotros la cubrimos en el programa, pero con ellos necesitamos trabajar otras muchísimas cosas más que con otra población no se estaría trabajando. Por ejemplo, nosotros implementamos a lo largo de este programa de formación, que fueron 5 semestres, un área específica para trabajar sexualidad. Por ejemplo. Entonces, ¿quién de ustedes se podría pensar que van a una escuela para formarse como fotógrafos y una de las asignaturas es tomar clases de sexualidad? Pues hicimos ese ajuste porque lo creímos conveniente. ¿Por qué? Porque van a ir al campo laboral y allá se van a encontrar con personas con una diversidad de opiniones, de formaciones y de valores, y que ellos deben ser responsables de su propia vida. Y bueno, arrancamos, por ejemplo, este programa de sexualidad con ellos, pero ¿qué creen? Tuvimos que ampliarlo a las familias, porque las familias deben crecer junto con nosotros, con los hijos, para estar en la misma sintonía y poder avanzar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un chico, consciente de sus derechos y consciente de sus gustos, decide casarse? Y llega y le dice a la familia, me quiero casar. No, mijo, pues no te doy permiso. Necesitamos avanzar en conjunto. Nadie se puede quedar atrás. Y en ese sentido la familia es muy importante. Por lo tanto, en nuestros ajustes, en nuestra planeación, en nuestros programas, no solo tuvimos que adecuar la forma de trabajar, que si iba a ser grupal, que si iba a ser personalizada, que si íbamos a tener experiencias en el exterior, que teníamos que también hacer fiestas, pachangas y motivarnos, y 1000 cosas hicimos ahí. Jugamos en el piso, brincamos, sacamos fotos, fuimos atrás de un cerro, fuimos a la Ciudad de México, estuvimos en el Congreso, estuvimos en las colonias, en todos lados. Todos estos ajustes los hicimos a partir de ¿qué? De reconocer los sueños, necesidades, proyectos de nuestros alumnos y alumnas, de las necesidades del contexto y de hacer match para que esto funcionara. ¿Sí? Entonces, así como estos ejemplos que estoy dando ahorita, se requiere hacer ajustes en todos los sentidos. ¿Qué pasa cuando una persona quiere trasladarse por esta ciudad capital? Y por ejemplo, bueno, ya hemos hablado mucho de usuarios de silla de ruedas, no hay un camión al que se puedan subir. ¿Cómo van a ir a un trabajo? No hay un camión. ¿Lo han visto alguno? No. Ahora, para una persona con discapacidad intelectual que no aprendió a leer, ojo, no porque no pueda aprender, sino porque no se creía que pudieran aprender, y como no se creía que pudieran aprender, entonces no le enseñaron a leer. ¿Qué camión va a tomar? ¿Cómo va a leer? ¿Cuál es el camión que debe tomar? Máxime en esos camiones que pasan con letreros luminosos a 1000 por hora, ¿cómo van a saber qué camión tomar de forma autónoma? Y no todo tiene que ver con presupuesto, porque la respuesta que nos dan las autoridades con muchísima frecuencia es: no hay presupuesto. No hay presupuesto. No todo depende del presupuesto, por una parte. Depende más de la actitud y de la intención que del presupuesto. Eso se los puedo garantizar, porque en IMIDI hacemos 1000 cosas y les puedo enseñar la cuenta del banco como teníamos un peso. ¿No? Entonces depende más de querer que de tener. Eso es uno. Y dos, cuando hacemos, aunque tengamos el presupuesto, si no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo, no estamos invirtiendo, estamos gastando. Y en ese sentido les invito a que vean un video que hicimos en IMIDI, nos encuentran en YouTube como IMIDI Jalapa. Tenemos un video en donde planteamos una experiencia justo aquí en el Parque de los Berros, con esta remodelación hermosísima que hicieron de banquetas y de algunos parques. Banquetas que dices, ¡ay, qué bonitas! Están súper padres, y algunas más anchas, y algunas así como con curvita, y se ven padrísimas. Sí, les invito a que vean ese video, de verdad. Una persona usuaria de silla de ruedas baja muy bien de un lado y del otro lado por donde se sube. En ningún
toda la comunidad sin pensar en la comunidad. Porque esas banquetas accesibles no solo benefician el tránsito libre y autónomo de las personas en condición de discapacidad motriz, por ejemplo, también de las personas adultas mayores, también de las mamás que llevan sus carriolas, en fin, de eso habla el diseño universal, de hacer accesibles absolutamente todos los espacios. Y en ese ejemplo también se ve como, por ejemplo, el parque logra tener una pendiente tan suave, tan suave, tan suave, que te conecta fácilmente del parque hacia el tránsito de los coches. ¿Pero qué creen? No hay pavimento digital. Una persona ciega jamás se va a dar cuenta que ya se salió del parque y está entre los coches. ¿Vulnera sus derechos humanos? ¿Le pone en riesgo? Por supuesto que sí. Entonces, más que presupuesto, ya les dije lo que considero es fundamental. Y bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Pero aquí tenemos a la experta, a ver qué nos dice ella. Bien, yo sí voy a retomar varias cosas de lo que comenta la maestra Karina. Sobre todo, primero que nada, el diseño universal. Más allá de hablar de mi experiencia en el ámbito laboral, quiero hablar de todo lo que he vivido con mis amigos ciegos, con una servidora, en muchos lugares. Hay algo que seguramente ustedes no conocen. Bueno, voy a referirme a lo que es el diseño universal. Yo creo que el diseño universal tiene que empezar a partir de desaprender lo que hemos aprendido durante muchos años, lo que nos han enseñado nuestros abuelos, bisabuelos, papás, que los han aprendido de sus generaciones atrás. Es difícil, es complicado, pero no es imposible. El desaprender lo aprendido es un reto muy grande para darnos cuenta que, en primera, las personas con discapacidad, o como le quieran decir, en condición de discapacidad o que vivimos con una discapacidad, no somos un colectivo aparte. No es como que, ay, los que no tienen discapacidad nos dan chance de vivir en su mundo. No, somos parte de toda esta sociedad, todo este entramado social que existe, ahí estamos inmersos todos. Como estamos los mexicanos y estamos los jalapeños y estamos los guatemaltecos y etcétera. Eso es la parte del mundo en general. Eso es por un lado. Por otro lado, hablaban de la infraestructura que hay en la ciudad. De por sí Jalapa es una ciudad de subidas y bajadas, donde hay muchos escalones, rampas, postes y cuanta cosa, que a veces anda uno en la calle y la gente que te quiere ayudar teme mucho cómo ayudarte y vamos jugando a la lotería, porque va uno caminando y el poste, el árbol, el escalón, el coche, y me dan ganas de decirles lotería, ya llegué, ¿no? Pero no, eso es una cosa. Platicaba el sábado pasado en un evento que me invitó la maestra Karina con un chico ciego, un amigo ciego de años, y nos conectamos ahí con un muchacho ciego que lo conoce a él, y me decía sobre la línea podotáctil, que es lo que les quería decir hace rato, que pusieron en la calle de Clavijero. ¿Saben ustedes qué es eso? ¿Ya la han visto? No, ¿verdad? Porque ni siquiera la conocen y porque ni siquiera hubo por lo menos una campaña de concientización, es decir, esa cosa rasposa en el piso es una línea podotáctil para que pase el bastón de una persona ciega. Y el chico que nos hablaba de eso decía, esa línea podotáctil me va a matar un día, o a cualquier ciego que camine por ahí lo va a matar un día. Porque si respetamos la guía, nos vamos a estrellar con un poste, el bote de basura, los tirantes de la luz, etc. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que la persona que pensó en la accesibilidad, concientización y belleza de nuestra capital, no se sentó a hablar, no con uno, sino con 2, 3, 5, 10 o 50 ciegos, para decirle, ¿eso te sirve? Y a lo mejor uno iba a decir, sí,
porque se mueve en taxi todos los días. Y otro iba a decir, no creo, no es mi zona, pero pues voy a investigar. Y la mayoría íbamos a decir que no sirve. Hace rato que venía para acá, me encontré ya aquí en el auditorio con el maestro Pedro y me dice, aquí está ya Piper. Piper fue mi perro guía durante 13 años. Ella falleció hace poco y efectivamente eso para mí fue un super apoyo, una maravillosa, un maravilloso facilitador. Y sin embargo ahorita para mí el bastón representa un poco de limitación. ¿Por qué? No por el bastón en sí, sino porque las calles no están adecuadas, hay muchos obstáculos que yo no conocía andando con Piper, ¿no? O sea, ella los esquivaba sin yo darme cuenta. Eso es el diseño universal. El diseño universal es que todos los ciudadanos de a pie podamos dar el apoyo consciente, real, a una persona con discapacidad. Y la primera parte de dar el apoyo es preguntar si solicitan ayuda, porque eso es algo muy cierto. A veces ni siquiera solicitan ayuda y ya los estamos jalando, cruzando la calle, agarrando la silla, llevándolos a un lado, llevándolos a otro, pensando que son personas que podemos manipular a nuestro gusto y antojo y decir, bueno, pues es que es mi buena obra del día, ¿no? Ya Diosito me puso al chiquito en la calle para que yo lo cruce la calle, ya, lo logré, hoy me porté bien y Diosito me va a poner una estrellita en la frente. Y otra cosa que hablaban de los ajustes, yo lo veo con mi hijo, por ejemplo, yo tengo un niño de 5 años, que ustedes lo pueden ver y me pueden decir, no tiene ninguna condición de discapacidad, no tiene ninguna condición de aprendizaje, ni mucho menos, pero sin embargo, ahorita en la escuela en la que están, lo están trabajando con él con pictogramas, que algunos de ustedes deben de conocerlos. ¿Por qué? Para afinarle conducta, para afinarle rutinas. Y ustedes pueden decir, bueno, es que el niño no tiene discapacidad. No, era algo que se había pensado para chicos con TEA o para chicos con síndrome de Down o con cualquier otra condición de discapacidad o con otra discapacidad, pero sin embargo están haciendo el ajuste los maestros del CAPET para que él pueda comprender algunas cosas. Y eso es lo que vamos a ir haciendo constantemente. Y ya en mi ámbito laboral, pues les puedo decir que los ajustes los voy haciendo yo todos los días. Es algo muy interesante, pero sí, eso lo vamos haciendo con las familias, que nos demos cuenta que la familia siempre va a estar pasando por una situación de aprendizaje, de conciencia y de información necesaria. Y el duelo, como siempre lo he dicho, no es lineal. Gracias. Agradezco su respuesta y créanme que sí es de reflexionar la situación que se vive en materia de discapacidad y lo referente a los ajustes razonables. Con base a ello, ¿qué medidas consideran deben de adoptar de manera inmediata el Estado mexicano para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, pues yo creo que algo que se ha comentado en este rato que llevamos de conversación es poder conocer la información. Hay una ley general para la inclusión de personas con discapacidad que promueve un Consejo Nacional para Personas con Discapacidad. Y si ustedes se meten a buscar así en el Google, ¿qué es lo que hace ese consejo? Te das cuenta que no hay como un programa claro, no hay acciones específicas, no hay planeación, ya ni siquiera hablamos de presupuesto, o sea, no está visible ese Consejo Nacional de Personas para Personas con Discapacidad. No hay un observatorio que pueda estar, o sea, ¿quién está al pendiente de que realmente exista un Consejo Nacional para la atención de personas con discapacidad? En el Estado tenemos una ley general, una ley estatal de integración
para personas con discapacidad, que hay que cambiar, que hay que derogar, que hay que modificar. Y no solo porque, bueno, hay que cambiar por todo lo que implica. Estamos transitar hacia una ley de inclusión, porque claro, lo que tenemos ahora es la integración. Los aspirantes con discapacidad llegan a la Universidad Veracruzana y se convierten en alumnos con discapacidad, y entonces muchas veces pasa de que estás aquí y estás integrado, pero no hacemos ese proceso de inclusión que tiene que ver con estas adaptaciones que se requieren, los ajustes razonables que se requieren para que realmente todos los estudiantes puedan estar incluidos. Esas adaptaciones que comentaba hace ratito, no especifiqué, pero creo que es muy importante, por ejemplo, para las personas en situación de discapacidad visual, se utilizan mucho lectores de pantalla. Algunos de ellos o de ellas utilizan el sistema de lectoescritura braille, ¿no? Entonces, dentro de esta situación de discapacidad también hay una diversidad. Entonces, lo que decía la maestra Missy es súper importante. Es de vital importancia estar en contacto directo con las personas con discapacidad. Abrir espacios para que ellas reconozcan lo que se requiere, lo que se necesita, y poder acompañar para que esas necesidades puedan ser atendidas. Entonces, lo que requerimos como mexicanos es comprometernos. O sea, no solo depende del Estado mexicano, aunque sí es súper importante que pueda impulsar y proponer un programa nacional para la inclusión de personas con discapacidad. Lo mismo el Estado. Veracruz también requeriría que el Comité Estatal para las Personas con Discapacidad tuviera un programa claro de acciones específicas, claras, para poder trabajar a lo largo y ancho del estado de Veracruz. En la Universidad Veracruzana también es muy importante poder difundir lo que hay. Actualmente tenemos un programa institucional de inclusión para personas con discapacidad. Tenemos un reglamento para la inclusión de personas con discapacidad, pero también necesitamos ir revisando todo lo que hay, porque hay que hacer muchas modificaciones, ¿no? O sea, pensamos en los instrumentos jurídicos, normativos, y después de un año, cuando revisas, dices, ¿por qué no colocamos esto? Porque a partir de la experiencia y del acercamiento, ¿no? Y de las conversaciones que vas teniendo y de los estudiantes que van llegando a la universidad, me da mucho gusto compartirles que de 2018 a la fecha tenemos un aumento de estudiantes con discapacidad. Pasamos de identificar 34 en 2018, actualmente tenemos alrededor de 140 estudiantes con discapacidad. Y hay muchos que todavía no los hemos logrado identificar, seguramente, ¿verdad? Porque también hablábamos de que hay situaciones de discapacidad visibles, pero hay muchas invisibles. Entonces, muchos de los aspirantes, desde que quieren hacer su examen, no nos dicen que tienen o que viven con una condición de discapacidad por el miedo a las prácticas discriminatorias, a la vulneración de derechos, por esta larga historia de discriminación que hemos venido compartiendo, que va acompañada pues de cómo hemos venido o cómo nos han enseñado a mirar a las personas con discapacidad. Entonces es una tarea grande que tenemos todas, todos, desde la trinchera en donde estemos, desde la colocación en donde estemos, ustedes como estudiantes de Derecho, también el poder revisar lo que hay, que tengan la posibilidad de poder pensar junto con nosotros en todo lo que se tiene que ir cambiando, modificando para poder lograr esta verdadera inclusión de personas con discapacidad. Es una tarea enorme que requiere de la participación de todos los integrantes de la comunidad universitaria, no solo de funcionarios, no solo de directivos, no solo de personal académico, sino de todos, personal administrativo, personal eventual, estudiantes con y sin discapacidad. Muchas veces se piensa,
es que solo para los estudiantes con discapacidad. No, requerimos de todos para poder lograr garantizar la inclusión y la plena participación de todos en todos los espacios, para poder garantizar la accesibilidad en todos los espacios, para poder realmente tomar conciencia y creer y confiar en las capacidades que tienen todos nuestros estudiantes. Hay que confiar en las capacidades que tienen todos los que formamos parte, pues, de esta comunidad, y no solo quedarnos al interior, ¿no? Que también ya lo decían, no solo es nuestra responsabilidad interior, sino también todo lo que vamos haciendo, poderlo compartir afuera, ¿no? Y todo lo que se va generando afuera, tenemos el compromiso de poder vincularnos para poder seguir enriqueciendo, sumando, haciendo. Entonces, bueno, yo quisiera aclararme que como Estado mexicano, pues mexicanos somos todos y tenemos que asumir las responsabilidades que nos corresponden desde los diferentes niveles en los que nos colocamos. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes saben que cuando el Estado mexicano ratifica su participación plena en esta convención en el año de 2008, se vincula y se sujeta al cumplimiento de la misma. A razón de esto, el Estado mexicano empezó a hacer una reformulación de algunas leyes y algunas reglamentaciones y normatividades internas, en lo general y en lo particular, para poder garantizar el acceso pleno al cumplimiento de esta convención. Y bueno, de ahí surge la Ley General para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el vínculo federal que nos sujeta a todos. Y en el estado de Veracruz tenemos otras normatividades, pero aquella que se vinculó directamente con esta Ley General es la Ley 822 para la integración de las personas con discapacidad del estado de Veracruz, de Ignacio de Ayala. Y bueno, estas leyes o esta armonización de leyes y normatividades nos indica que el Estado mexicano está haciendo, ¿no? Si la pregunta va en relación a qué le hace falta, bueno, digamos que en esta parte normativo-jurídica está ejecutando. Y otro de los documentos oficiales que nos indican que el Estado mexicano, en letra, en lápiz y papel, está haciendo es el Plan Nacional de Desarrollo. Si no han tenido la oportunidad de verlo, los invito a que lo revisen, y el Plan Estatal de Desarrollo Veracruzano. En ambos planes hablamos de inclusión. En ambos planes estamos hablando de una vinculación de la materialización del derecho de las personas con discapacidad. Pero aún con todo esto, ¿no? Todavía no estamos listos. Y entonces, ante esta pregunta de qué nos hace falta, o qué le hace falta al Estado mexicano aplicar, yo sin duda creo que es necesario darle mucho auge a la difusión, a la participación, a la aplicabilidad, ¿no? de todas estas normatividades, porque decir vamos a crear otra ley, pues está bien, las leyes surgen como una intención de regular o visibilizar algo que probablemente no hemos visto o que requiere una regulación. Sin embargo, esto ya está hablado, ya está dicho. Si ustedes se ponen a revisar estos documentos, encontrarán que las respuestas están. Pero en la parte aplicada todavía nos encontramos con muchos actos discriminatorios, todavía nos encontramos con muchas limitaciones, todavía nos encontramos con muchas dificultades de acceso. Yo en lo personal, en la escuela donde me encuentro, yo diría que también hace falta la aplicación de recursos, ¿no? De recursos para hacer viable que un centro escolar tenga todas las condiciones para poder darle accesibilidad y participación a todos. Sabemos que existen las normas oficiales mexicanas, entre ellas hay una norma oficial que se encarga de orientar la construcción de las instituciones, que deben tener rampas, que deben tener baños adaptados, que deben tener señalizaciones, que deben tener cierta altura los salones, que deben tener los ventanales tales medidas. Todo eso es una realidad, pero desgraciadamente no se aplica. Y muchas escuelas se construyen a como le da a entender a quien construye, ¿no? Y a veces no se respetan estas normatividades. Y entonces yo diría, bueno, muchas escuelas están funcionando, pero no cuentan con los recursos para ser viables. Por ejemplo, adquirir una máquina Perkins, ¿no? Adquirir un Abacocamer, adquirir una computadora, un equipo de cómputo que tenga un software para personas con una condición visual, o para una impresora en braille, vean, todo eso requiere insumos, cosa que las escuelas no lo tienen, porque hay un
Bueno, actualmente, hay otros gobiernos han tenido otros programas, pero este gobierno tiene una visión diferente y está bien, pero no está bien aplicado. Entonces, vuelvo a lo mismo. Creo que hace falta la aplicabilidad plena y el conocimiento pleno de quienes ejercen el derecho o quienes ejercen esta autoridad como gobernantes, como diputados, como senadores, como presidentes municipales, como gobernadores de los estados, presidente de la República y todo el gabinete, de saber y tener claridad de lo que es inclusión. Porque a veces también en el diálogo se enuncian términos incorrectos que ya no deberían de existir. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta mucho conocimiento y participación. Hace rato comentaban, la participación no solamente va de arriba hacia abajo, también va de abajo hacia arriba, porque tenemos un deber social como seres humanos y como individuos que compartimos un mismo espacio. Si en nuestras manos está el poder apoyar, orientar, conocer, aprender, capacitarnos y ayudar a otros, hagámoslo. ¿No? Eso nos da un plus. No sabemos el de la mañana si eso nos puede hacer falta a nosotros o a algún familiar, o podamos ser precursores de garantizar este derecho. Muchas gracias. Pues en ese sentido de que también de abajo para arriba se puede, a mí sí me gustaría señalar que los grandes cambios justo se han dado de abajo para arriba. Las leyes de las cuales hoy gozamos han sido promovidas por las personas en condición de discapacidad, sus familias y asociaciones civiles y colectivos aliadas de este importante sector de la población. La ley 822, por ejemplo, en el estado de Veracruz, que tiene muchísimos años, justo este año fue reglamentada. Este año, después de que muchos años, asociaciones civiles y colectivos estuvimos atrás del Ejecutivo. Pasaba un Ejecutivo, llegaba otro Ejecutivo, pasaba un Ejecutivo, llegaba otro Ejecutivo, y a todos prácticamente perseguimos. Hasta que este año se logró. ¿Le tocaba hacerlo al gobierno? Sí. Y se logró gracias a la insistencia, así, de abajo hacia arriba. Entonces creo que es bien importante reconocer que este trabajo y este avance se da por el interés genuino, auténtico y valiente de las personas en condición de discapacidad y sus familias. ¿Y qué tendría que hacer el gobierno mexicano para avanzar en este tema? Yo creo que lo primero es pasar de lo cuantitativo, que tanto les gusta, a lo cualitativo, que tan necesario es. ¿A qué me refiero? Un ejemplo bien sencillito. Es muy diferente decir, de esta escuela egresaron 50 personas con discapacidad y por ello suponemos que estamos abatiendo el analfabetismo, eso es lo cuantitativo. 50 personas con discapacidad egresaron. Y si nos vamos a lo cualitativo, a lo mejor nos encontramos con que de esas 50 personas solamente 3 accedieron a la lectura y a la escritura y dominio de las matemáticas básicas, que son objetivos de la escuela primaria. ¿Es diferente? Claro que es diferente. Y entonces si nosotros comenzamos a trabajar y a darle peso a eso cualitativo y nos alejamos de los simulacros, estaremos impulsando desde lo cualitativo que lo cuantitativo aumente. Pero de nada sirve un cuantitativo sin sustento. Eso es algo bien importante. Dejar de simular, ser honestos, decir, bueno, pues hasta aquí no lo hemos logrado. ¿Qué podemos hacer? Hagámoslo en conjunto para que logremos verdaderamente avanzar. Creo que eso es algo fundamental. Y otra cosa muy importante, y a lo mejor pudiera parecer utópico, pero yo creo que debemos voltear a algo que jamás ningún gobierno ha hecho. Ningún gobierno ha hecho, que es centrar la atención en el fortalecimiento humano de todos sus servidores públicos. Ah, caray. Cuando los servidores públicos actúan con valores, con ética, con responsabilidad, con conciencia social, los resultados son otros. Y una vez que hayamos logrado esa parte formativa, una formación integral, no solo de conocimientos, una formación en donde se reconocen tus emociones, en donde se reconoce tus necesidades, en donde se te da crédito, cuando logremos eso y aterricemos también capacitación, las cosas van a cambiar. Otro ejemplo
de que las buenas intenciones no bastan. Digo, son importantes, pero no bastan si no hay conocimiento. Es, por ejemplo, hace también algunos años, el 3 de diciembre, ya saben que la discapacidad de repente se olvida, pero el 3 de diciembre en todos lados suena, ¿no? Y justo el 3 de diciembre en el municipio de aquí de Jalapa me dijeron, oye, vamos a hacer así como bombo y platillo, porque vamos a colocar unos letreros braille aquí en la calle de Enríquez y adentro del Palacio Municipal. Esa es nuestra gran obra y aporte municipal, ¿no? No, pues qué padre. Entonces se hizo así todo un medios y que venga la prensa y a todos le contamos, ¿no? Y yo que tengo la gran fortuna de tener grandes amigas con diversidad funcional, pues luego les voy a preguntar, ¿no? Yo, que veo, nunca he visto los famosos letreros, les he de ser honestas, ¿no? Pero bueno, le pregunté a los usuarios, ¿y qué creen que me dijeron? Oye, pues ni que fuéramos sombra araña para ir pegados a la pared y ver a dónde de casualidad nos encontramos el famoso letrero. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en qué esquina y en qué parte está ese letrero? Entonces, necesitamos pasar de las buenas intenciones y del simulacro de que estamos haciendo por tomar en cuenta a las personas que viven la condición y que tienen la respuesta y que requieren nuestro compromiso ético y social. Creo que ese es el gran reto que tenemos para nuestras autoridades. Bien, aquí en esta parte yo creo que el gran reto es generar investigación. Pero investigación, ¿cómo decirlo? Real, investigación hecha por personas que a lo mejor, hablando desde los privilegios de algunas personas, que tengamos o que tengan algún perfil académico que puedan estar incluidos, insertados en un contexto laboral y a partir de ahí empezar a darnos cuenta de que todas estas cosas que se están generando, todos estos apoyos, todas estas adecuaciones, ¿cómo podemos investigar si están llegando de manera correcta al colectivo correcto? Es, por ejemplo, si yo ahorita digo, a ver, yo soy muy inclusiva y voy a incluir en una fiesta a todas mis amigas, amigos y amigues, a todos. Y les voy a dar un distintivo en la entrada para que todos sepan si es amiga, si es amigo o si es amigue. Y a los amigues se los voy a poner en naranja, verde, violeta, rosa y verde. Y a los demás se los pongo en blanco y negro, nada más. Desde ahí le estoy haciendo una diferencia. ¿Por qué tengo que hacer esa diferencia? Entonces, yo creo que lo mejor no nada más es hablar desde la utopía, no nada más es hablar desde lo bonito, desde lo que va a sonar padre, es hablar desde las realidades. Y por eso me gustaría pensar en eso, en que se haga un comité de investigación donde diga, bueno, aquí está la ley, aquí está el presupuesto para hacer esos ajustes, esos arreglos. ¿Crees que sea prudente? Pero no que me pregunten a mí porque soy cuate del gobernador o porque soy cuate del municipal. No. O sea, puedo ser cuate de los gobiernos, pero que se lo pregunten a los chavos con discapacidad que están en la calle vendiendo pies, a los chavos con discapacidad que están en la calle cantando, si les es o no funcional. Eso es por una parte. Por otra parte, también tenemos que hablar de una conciencia social masiva. Les voy a comentar, les voy a compartir una experiencia. A mí me ha pasado de todo, o sea, de todo. Lo que quieran decirme, sí, ya me pasó. Y a mí me acaba de pasar algo hace como 2 meses, más o menos, que me recomendaban algunos amigos ciegos, oye, voy a sacar tu beca de bienestar. No, porque es hasta los 29 años. No, voy a sacarla, ya la tenemos, ¿no? Gente que tiene más de 29 años, no voy a decir edades, pero más de 29. Y ahí voy. Y
lo primero que me dicen, llevo todos mis documentos en regla, todo, y me dicen, no, pero es que no es para todas las discapacidades. Ah, ok, ¿para qué discapacidades es? Para las discapacidades de necesidad. Yo, perdón, ¿cuáles son esas? Pues las que tienen más necesidad. Ah, ok. O sea, hace rato el maestro Pedro decía, ¿cuánto cuesta una máquina Perkins, una impresora Braille? No, chicos, ¿cuánto cuesta un iPhone? Y un iPhone para mí es fundamental, ¿eh? O sea, porque si ustedes se van a su configuración de iPhone y activan en accesibilidad VoiceOver, así empieza a hablar su iPhone. Entonces, esas son necesidades que puedes comprar en la tienda, pero hay otras que no. Hay otras que, por ejemplo, no sé, los tableros de comunicación, las sillas de ruedas de vida independiente, muchas cosas que estoy segura que esos servidores de la nación no conocen. Y no conocen no porque, vaya, no es que estén obligados, pero sí tendrían que estar bien capacitados. Y ahí entra la investigación. Ahí entra todo ese proceso de investigación, de capacitación. Vamos a informarles de lo que no saben y de lo que no conocen. Desafortunadamente, cuando uno quiere llegar a esas instituciones de gobierno, y ojo, yo pertenezco a una institución de gobierno también, a veces hay muchas limitantes para que podamos capacitar a la gente. Cuando a mí me llaman de una escuela, hace poco acabo de ir al CBX13 y me dicen, maestra, venga a darnos un taller de sensibilización. Yo lo hago con mucho gusto, pero ¿qué creen? Yo no nada más les tapo los ojos y los pongo a caminar como hámster por todos lados. No, yo agarro y digo, a ver, voy a dar un taller de sensibilización a una preparatoria a los maestros, perfecto. Entonces les pongo retos, les pongo un examen que no es accesible, que les cuesta trabajo contestar porque la letra está muy pequeña, muy borrosa, y es así como la persona con baja visión o con ceguera lo está percibiendo. También les enseño, o sea, no nada más los hago sufrir, sí los hago sufrir durante 3 días, pero al 4.º día ya les enseño todas las tecnologías adaptadas que hay. Y eso sería padrísimo. Cuando vayan a hacer una calle adaptada, a ver, espérame, voy a capacitar a los funcionarios que la van a hacer, o mínimo, ahorita me los voy a llevar por todas las calles adaptadas con los molotes esos de piedra que hay ahí en el centro, que a mí hasta me da miedo ya ir al centro, no me vaya yo a golpear en las pantorrillas o en las rodillas, y ahí me los voy a llevar, ahí sí, con los ojos vendados, a caminar como un hámster con un bastón, para que vean que no es funcional ese molote de piedra que pusieron o esa línea podotáctil que pusieron o las rampas. Así que por eso lo que subrayo es eso, hacer un periodo de investigación intensivo y de personas con discapacidad a pie, igual que visual, motriz, intelectual, auditiva, psicosocial, etc. Bueno, pues agradezco a todos y cada una de las respuestas que les dieron a las preguntas. Creo que hay grandes retos que enfrentar para eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena en sociedad de las personas con discapacidad. Y creo que todavía hay mucho por trabajar en la agenda gubernamental, ¿no? Dentro de todas las esferas y sobre todo también la corresponsabilidad, porque todos somos parte, evidentemente, de buscar alternativas que impulsen, ¿no?, cambios significativos en nuestro entorno. Entonces les agradezco mucho que esta tarde nos hayan compartido sus experiencias y me gustaría preguntar si existe alguna inquietud, pregunta por parte de los asistentes. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Sin temor, chicos. Sin miedo. Créanme que a ustedes que están en este proceso formativo se van a enfrentar a muchas situaciones porque una vez que egresen de la licenciatura en Derecho y estén en el pleno ejercicio de la abogacía, van a
ser representantes de personas que presentan algunas de estas barreras en la impartición de justicia y en el acceso a la justicia, que es lo más importante, ¿no? Entonces, tiene que haber una adecuación, claro, y tiene que también que haber una reflexión por parte de ustedes de qué les esperan dentro de estos cambios, que es la implementación correcta de todos y cada uno de estos tratados, de estas leyes, de estos protocolos y de estos reglamentos ya en la práctica. ¿Preguntas? No, creo que no hay preguntas. Estamos en derecho, ¿no? ¿Es la facultad de derecho? Sí. A ver, si un niño es discriminado en la escuela, ¿a dónde puede ir la familia? A ver, para defender los derechos de su hijo, a ver, ¿a dónde puede ir? ¿A dónde? ¿A dónde? No se oye. No estoy segura, pero creo que podría presentar una queja frente a la Comisión de Derechos Humanos. Si va a poner una queja, sí. Si va a poner una denuncia, ¿a dónde? Porque se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿A dónde? ¿Qué creen? Así como los agarré a ustedes en curva, así me agarré a nuestras autoridades también. Cuando hace ya muchos años discriminaron a mi hijo en la escuela. Él tiene síndrome de Down. Y una vez que la maestra y la directora y la maestra lo discriminaron, fui al Ministerio Público. ¿Verdad? A Derechos Humanos, y ahí me dijeron, ¿qué? También al Ministerio Público. Fui al Ministerio Público, conté todo, y ustedes saben que la discriminación, bueno, se lee de una forma, pero se vive, que no se las puedo describir. Duele como no tienen idea. Y cuando llegué a contar lo que estaba pasando, pues ya saben, el mar de emociones, además lo cuentas delante de todo el mundo, chillas delante de todo el mundo, y de ahí te dicen, ¿sabe qué? Aquí no es. A mí se me hace que usted, como es de otro municipio, váyase a Dos Ríos. Y ahí voy a Dos Ríos. Y ahí les vuelvo a contar todo, y me dicen, ay, ¿qué crees? Creo que tampoco es acá. A ver, permítame. Esto ya me había tomado 2 días. Váyase a la Fiscalía de los Menores. Y llegando allá, ay, ¿qué creen? No, creo que es la Fiscalía de los de servidores públicos. Me llevé 8 años en el proceso. 8 años en el proceso. Es importante que ustedes conozcan, sí, ustedes son nuestra luz para hacer valer esos derechos. Si las familias y las personas en condición de discapacidad nos cansamos y nos perdemos en el camino, no avanzamos. Ustedes son nuestros grandes aliados. De verdad confiamos en ustedes. Hay vulneración de derechos todos los días y por donde quiera. Por ejemplo, ¿saben? El maestro Pedro, la maestra Lindsay y yo fuimos compañeros en una maestría. Y en esa maestría teníamos la oportunidad de solicitar una beca. Fuimos a solicitar la beca. Creo que nos daban 2.500, algo así, porque eso costaba la mensualidad, ¿no? Y entonces al maestro Pedro le dieron su beca al 100%. A mí me dieron mi beca al 100%. A los demás del salón les dieron la beca al 100%. A Mitzi le dieron 500 pesos. ¿Que por qué la beca de discapacidad? Pero ella no fue a pedir beca de discapacidad. Ella fue a pedir beca para estudiar un programa de maestría y seguirse profesionalizando. Fue, dijo, insistió, dio vueltas y vueltas y vueltas y se cansó dando vueltas y gastó en taxis y vueltas y su beca fue de 500 pesos. De principio a fin. Nuestra beca mensual fue de 2.500. ¿Qué me dicen de eso? Necesitamos conciencia social y los necesitamos a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría cerrar nada más comentándole, jóvenes, que creo que ustedes, como nueva generación, nuevas generaciones que van a llegar a todas estas instituciones, porque no sabemos el día de mañana dónde van a estar, van a tener una oportunidad de oro para poder hacer el cambio y la transformación. Entonces, el día de hoy que ustedes están aquí con nosotros, yo espero que se lleven muchos de los aspectos y los temas que hablamos, porque esto no acaba. Y yo lo decía
decía precisamente hace unos días en una publicación, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad no solo es el 3 de diciembre, es todo el tiempo, todo el año, en todos lados. No solamente es un día, y no solamente se trata de hacer un evento de caridad, ¿no? Se trata de visibilizar lo que parece invisible, de hacer valer los derechos, de aterrizarlos. Y como se los decía en su momento, depende mucho de los gobernantes y las instituciones, pero también depende mucho de la ciudadanía en general, porque todos somos parte de este mundo y todos compartimos este espacio. Entonces creo que tienen una oportunidad de oro, jóvenes, y yo espero de corazón que se lo puedan llevar para que el día de mañana que ustedes lleguen a esas instituciones como fiscales, como abogados, como jueces, ¿no? Como hacedores de las leyes y de las normas. ¿No? Recuerden esta parte y no dejemos afuera a todos aquellos que nos necesitan. ¿Vale? Gracias. No contestaré a la pregunta que hizo, ¿a dónde acuden? Bueno, pueden acudir al programa Universitario de Educación Inclusiva. Estamos en proceso, como les he comentado. Reconocemos que estamos pues en el camino, porque tenemos la aspiración de convertirnos en una universidad inclusiva, pero necesitamos de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. En ese sentido, estamos ahora en el proceso de que reconocemos que la formación es una pieza medular para poder buscar esta cultura inclusiva al interior de la comunidad universitaria. Pero también tenemos que ir más allá, tenemos que colocar en el reglamento sanciones para que empezamos con esta conciencia, pero si no tomamos conciencia, también tenemos que decir que hay sanciones por generar prácticas discriminatorias, ¿no? Entonces, y eso pues nos obliga y nos compromete a conocer a todos, porque si por ejemplo uno de ustedes o se entera que están discriminando a un compañero con discapacidad y ustedes no hacen nada, se convierten en cómplices, ¿no? Y también pues hay sanciones. Entonces no queremos irnos por esta cultura del miedo ni de las sanciones, sino más bien por una cultura de la prevención, de la conciencia social, pero ambas son importantes. Y en ese sentido también tenemos claro que uno de los retos y desafíos que nos encontramos es con la creación de un protocolo para la atención y seguimiento de personas con discapacidad. Y entonces la maestra Maru dijo, yo quiero hacer ese protocolo, yo me voy a involucrar y estamos así como de, adelante maestra Maru, ¿no? O sea, así como la maestra Maru, yo también quiero cerrar el día de hoy invitándoles a ustedes para que se acerquen al programa Universitario de Educación Inclusiva. Aquí tienen a la maestra Maru como coordinadora del PUEI en su facultad. Pueden buscar en el Facebook, así PUEI V, enterarse de lo que estamos haciendo, de lo que estamos promoviendo al interior de la comunidad universitaria, y puede levantar la mano para decir, yo quiero hacer mi servicio social en el PUEI, tanto en la facultad como en la coordinación general, yo quiero aportar, yo quiero contribuir como voluntario, como voluntaria, me gustaría acompañar a un estudiante con discapacidad. Estamos reconociendo, y también en el reglamento está, que los estudiantes pueden hacer su servicio social en el programa y que pueden convertirse en tutores, ¿no? Pares de otros estudiantes para poder acompañar, ¿no? Para poder estar ahí al pendiente de lo que se requiera. Y bueno, también eso creo que puede contribuir a esta conciencia social en lo que necesitamos ir cambiando y transformando, y sobre todo pues ir soñando para poder seguir caminando, que no perdamos ese horizonte, ¿no? que es realmente poder derribar barreras de manera colectiva para que todos podamos estar en todos los espacios. Ay, creo que nos emocionamos, una hora no fue suficiente. Bueno, por último, yo lo que les quiero comentar es que esta situación de los derechos humanos es muy importante, pero, a ver chicos, si hay derechos hay obligaciones, y las obligaciones no nada más son de los gobiernos,
de las instituciones, de las dependencias, de las escuelas, de las familias, de la sociedad, del lugar donde voy a trabajar. Las obligaciones son propias, son de nosotros mismos. No quisiera que se quedaran con la idea de que las personas con discapacidad son enviados de Dios para salvar este mundo. No, o sea, somos personas igualito que ustedes. Yo tuve su edad, pasé 2 años después de la edad que tienen ustedes, pero bueno. Y también viví muchas cosas, y también fui una hija rebelde, y también fui muchas cosas. Ajá. Entonces, no nos excluye la discapacidad de ser seres humanos con cualidades y con defectos. Y de la misma manera en la que les digo esto, digo que aquí tenemos que apoyarnos todos a todos, de manera general, porque así como ustedes en algún momento tienen este peso social, esta carga emocional de ayudar, de orientar, de capacitar a una persona, a un colectivo, a un grupo de gentes, también nosotros como personas con discapacidad estamos en el ojo del huracán, viviendo algunas situaciones que tenemos que salvar constantemente. Y hay algo que me gustaría que ustedes borraran de sus mentes juveniles ahorita, que son las etiquetas. No vivan etiquetando a la gente de manera general. Hace tiempo, Karina platicaba sobre una situación que pasó con su hijo, y me voy a permitir comentarla aquí. Su muchacho ya es un joven de 20 y tantos años, 21 años, muy guapo. Está organizando vamos. Bueno, si nos invitan. Bueno, una de sus ilusiones, porque trabaja, es un joven profesional, trabaja, vive en su casa, fuera de sus papás, aunque sus papás lo cuiden y lo aman, él vive de manera independiente. Su sueño más grande, o uno de sus sueños más grandes, era viajar a algún lugar. Y su mamá le dijo, sí, amor, vete, yo voy a comprar tus boletos. Y fue a la aerolínea. Y resulta que los de la aerolínea le dijeron, híjole, pero ¿va a viajar un adulto con él? No, es mayor de edad. Ay, pero es que luego las personas con síndrome de Down se ponen nerviosas y no pueden viajar solo. Y es una aerolínea internacional. Ese tipo de comentarios no nada más a él se le han hecho. A mí, cuando viajé a Guadalajara, me dijeron, ¿quién me acompaña? Nadie. Mi bastón y nada más. Creo que el estar minimizando. Karina preguntaba hace rato, les hice una pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿a qué edad una persona puede viajar sola o puede hacer alguna actividad sola de manera independiente? ¿A qué edad legalmente? 18 años. Luis tiene 21, yo tengo tantos. Y a pesar de eso, cuando yo voy a muchos lugares, cuando voy así de sencillo al Seguro Social y no viene acompañada, sí, con mi hijo, él viene a consulta y yo lo traigo, yo soy el adulto responsable. Y a veces me ha tocado que a mi niño de 5 años le dicen, cuida a tu mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no se cuida, no cuida él ni sus juguetes, su balsa lo anda dejando por todos lados. Entonces, aguas, chavos, con ese tipo de cosas y con las etiquetas. Y aquí estamos para escucharlos y apoyarlos en lo que necesiten. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, y créanme que creo que los jóvenes se van agradecidos de escucharlos y van a reflexionar todo y cuánto han compartido cada uno de ustedes. Entonces les pido un fuerte aplauso para los